del presidente por Chile y Colombia. Creo que, vaya, no faltaba, porque no faltó el que cuando el presidente fue a Colombia, es que cómo es posible que fuera con militares Andrés Manuel López Obrador a Colombia y a Chile, y que no está viendo lo que va a ir a hablar, y entonces cómo es que se fue con militares, qué le pasa. Luego no faltó el que, sobre todo en Colombia, ya ven, ¿y por qué se va a Colombia? O sea, a veces sí uno lee esos mensajes y dice, ¿qué pasará por las cabezas de estas personitas que a veces no entienden? Se quejan cuando el presidente no sale, pero se quejan también cuando sale y a dónde sale y por qué sale. Entonces, vamos a profundizar un poco con esta gira y nadie mejor que mi querida Alina Duarte para platicar sobre los momentos más importantes o los momentos clave que tenemos que entender y ubicar sobre la gira del presidente en Chile y Colombia. Mi querida Alina, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás? Pues bien, feliz meme. Yo iba a entrar antes y de repente se me fue el tiempo, pero bueno, ya estamos por aquí. No pasa nada, ya sabes que todo se te perdona porque eres la reina de las flores, Xochimilco. Oye, ¿por dónde empezamos? Quisiéramos quizás por orden cronológico, Colombia y luego Chile. ¿Cuál es la importancia de esta reunión del presidente o de este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Colombia con Petro, en donde incluso hasta la gente, eso fue tanto en Colombia como en Chile, la gente recibe al presidente como si lo conocían de todo, como si casi fuera su presidente? Entonces, este fenómeno Andrés Manuel López Obrador también llega hasta Centroamérica, Sudamérica, completamente Latinoamérica, reconociendo a Andrés Manuel López Obrador un presidente que sí tiene un respaldo popular. Pero, Claro. ¿cuál sería lo más importante de esta visita de Colombia particularmente? Mira, meme, yo hablaba de esto con Vicente desde antes de que se fuera el presidente López Obrador y decía que el simple hecho de ir a Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro ya era histórico y posteriormente era un mensaje bastante fuerte el que estuviera en Santiago de Chile en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende. Primero, empezando por Colombia, Colombia y México comparten muchas similitudes con obviamente muchas particularidades, pero básicamente la vida contemporánea de ambos países está marcada por una mal llamada guerra contra el narcotráfico. Allá se suma con el tema de las FARC, las guerrillas, el asedio directo hacia todas las izquierdas. Aquí también no es como que la guerra sucia en los 60, 70 no hubiese persecución hacia las guerrillas, los guerrilleros, sobre todo un guerrero en el sureste del país. Sin embargo, bueno, estas últimas décadas pues están marcadas en el caso de Colombia también por la implementación de ese Plan Colombia. Cuando Joe Biden era senador demócrata, pues él es el que implementa todo este Plan Colombia, y después viene un Felipe Calderón a hacer copia y calca con la iniciativa Mérida. Entonces, pues lo he sostenido, sobre todo el día de hoy, ¿no? Que hemos estado hablando de este tema en varios espacios. Creo que esta mal llamada guerra contra el narcotráfico tiene que ver con esas formas de neocolonización imperialista en la región. Entonces, escuchar a un Andrés Manuel López Obrador, simplemente verlo, que va hacia la conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas a Cali, Colombia, pues es ya histórico en sí mismo. Yo creo, una de mis grandes diferencias, hay una que otra, ¿no? De lo que se puede o no se puede hacer en el marco de la Cuarta Transformación. Yo creo que el tema de la política de drogas todavía nos queda mucho a deber, y no es menor que estemos obviamente al lado de Estados Unidos, que se esté utilizando ese tema desde hace varios años para meternos aquí hasta la cocina, a la DEA, a la CIA, cuanto agente posible de Estados Unidos, o también para financiar a organizaciones, y no se impide el tráfico de armas, ¿no? Todavía hay mucho por hacer, pero creo que eso tiene que ver también, no hay que obviar el cambio de correlación de fuerzas también con Estados Unidos, ¿no? Tenerlo de vecino no es cosa fácil. Mientras que en Colombia, pues creo que hoy Gustavo Petro ha hablado muy tajantemente sobre que esta política, mal llamada política contra las drogas, ha fracasado, que es la política de Estados Unidos de criminalizar movimientos sociales, criminalizar pueblos enteros, de estigmatizarlos. Eso es lo que hace Estados Unidos
Unidos, por ejemplo, con el tema del uso de la coca, que es el uso ancestral en Bolivia y que, bueno, vienen a tratarlo como si se tratase de la cocaína, ¿no? Entonces, digamos, es un argumento sistemático de Estados Unidos para intervenir en nuestros pueblos. Entonces, verlos ahí reunidos, yo creo que eso, pues, da esperanza en sí mismo en el caso de Colombia. Un Gustavo Petro que además, pues, ha estado en los últimos años en la palestra de las izquierdas latinoamericanas. Hay algunas similitudes en tanto que así como Andrés Manuel intentaron hacer un desafuero en 2004, también lo intentaron con Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá. Gustavo Petro también llega a la tercera ocasión a la presidencia. Sin embargo, bueno, Petro en algún momento fue parte de la guerrilla del M-19, que él dice es el momento en el cual se puede avanzar en la conciencia política, ideológica de la población, no tanto por tomar las armas, sino porque era un espacio, y lo dice en su libro, en el cual le permitía avanzar el debate justamente en varios términos. Se suma muy joven a la guerrilla, cerca de 17 años tenía, lo cuenta en su libro, y él se ha dicho en múltiples ocasiones que ha estado también influenciado por la teología de la liberación, ¿no? Que es un movimiento también bastante marxista, bastante de izquierda, y yo creo que ya en sí esta conferencia, este encuentro, el hecho de que el presidente López Obrador no necesariamente se caracterice por hacer visitas al exterior y después de Centroamérica, que es obviamente también el tema migratorio, definitivamente que está marcado por la relación con Estados Unidos y con Cuba, que también pues eso ya había lanzado un mensaje contundente de la política exterior mexicana. Pues ahora viene Colombia y después viene Santiago de Chile, en el cual también se encuentra, ahí en Santiago de Chile se encuentra nuevamente Gustavo Petro, ¿no? Viajan Antes hacia allá. antes de llegar justo a Chile, Alina, pero que te interrumpa, pero solamente antes de eso. En el caso de Gustavo Petro, desde que fue a la ONU y también lo decía en el marco de este evento, ha estado hablando que o sea, que justo no pueden repetir los errores del pasado, ¿no? No pueden repetir estos errores de esas estrategias, pues básicamente subordinadas a los intereses de Estados Unidos, que están muy lejos de querer erradicar a los cárteles y de querer erradicar el tráfico de drogas. Pero habla sobre la legalización de algunas de estas sustancias, particularmente marihuana. Acá en México sí tenemos un camino adelantado un poquito con eso, con esta administración, pero tampoco es como que se haya cristalizado ya esta legalización, por ejemplo, Claro. de la marihuana o cannabis. Y estamos hablando también de una droga que es quizás ya la más consumida médicamente, porque si de ahí nos vamos con muchas otras que son todavía más comerciales o más lucrativas dentro de la ilegalidad, pues sí hablamos de ciertas complicaciones. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una similitud? ¿Tú crees, no bajo este contexto latinoamericano, centroamericano, que esa podría ser un camino, que esta propuesta de Petro sería un camino? El presidente, pues como que dice que sí, pero a veces no sé, no queda claro si sí quiere o si no, o si mejor. Creo que lo que decía, corrígeme, es que hagan una consulta, ¿no? Decídanlo ustedes, para no Pues, meterse como en esos temas. claro, pues mira, yo creo que ahí también es un tema generacional, ¿no? Ya no somos jóvenes, que es nuevo el tema de la guerra contra las drogas, ya esta mal llamada guerra contra las drogas ya ha destruido decenas de miles de hogares y creo ya nos hemos enfrentado generacionalmente a desmantelar también esos mitos sobre el uso de la marihuana, a diferencia también de otras drogas, ¿no? Que pueden ser también de uso recreativo, pero también pues ya lo que vemos en Estados Unidos con los opiáceos, pues también tiene que ver con ya una crisis de salud pública, ¿no? Entonces ya no son temas que son tabús generacionalmente, y ahí es donde digo, hay varias limitaciones. Uno es, hay un gran sector de la población en México que todavía es muy conservadora para tocar esos temas, y la otra es estar cerca de Estados Unidos, donde la criminalización se ha venido dando, porque curiosamente aquí se habla del narcotráfico, se
habla de todas estas redes de corrupción, de la persecución, ¿no? Pero cuando cruzan la frontera se acaba absolutamente todo, como si esa DEA, la CIA y todos estos aparatos de inteligencia estatales estadounidenses de verdad acabaran su labor de inteligencia en la frontera. Y eso también es parte de esa gran hipocresía que se ha denunciado a nivel internacional y en la cual ha puesto el acento sobre todo Gustavo Petro, porque en Estados Unidos sí tratan estos temas como temas de salud, no como temas de seguridad nacional, y esa es la gran diferencia, ¿no? Porque mientras en México permiten el tráfico de armas, permiten que que no se comparte esa información que dicen tener, porque también quién sabe si la tengan, pero dicen tener, pero justifican esos discursos extremistas, sobre todo del área republicana, ¿no? Que vienen a querer invadir y demás, se vuelve un pretexto, no necesariamente un tema de salud pública. Entonces, aquí en México, cuando se ha intentado, y eso lo sé porque también compañeros, compañeras, quienes trabajan estos temas, le han dado mucho seguimiento y he tratado de mantenerme al tanto. Cuando se ha tratado de impulsar medidas regulatorias de la cannabis, sobre todo, pues no falta quien trate de hacer negocio y se ha abierto el mercado. En el caso de México, se puso prácticamente en bandeja de plata a las grandes empresas que justamente producen la cannabis en California o en varios estados en Estados Unidos y se prohíbe nuevamente la producción en la casa local de uso recreativo, etcétera. Entonces, esos son grandes factores para que todavía en México no se avance, ¿no? Hacia esos, digamos, no viemos la labor de los lobistas, de los grupos de presión que están, pues, básicamente tratando de legitimar los argumentos estadounidenses para permitir la criminalización y que se toque el tema del narcotráfico desde otra perspectiva. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que todavía, y nos toca generacionalmente ir desmantelando, pues sobre todo ciertos tabús, ciertos mitos, y la otra es que se avance en una política de concepción desde lo sanitario, desde el rol del Estado, porque también es eso, ¿no? Muchas veces se criminaliza el uso de estupefacientes, de drogas, etcétera, pero poco se habla del rol que no tuvo el Estado, es decir, la ausencia del Estado durante los 80s, 90s para con las juventudes, y las juventudes han caído también en ciertas adicciones, en cierto uso de ciertos estupefacientes, pues también tiene que ver con que el Estado no les garantizó la salud, la vivienda, la educación, etcétera, etcétera. Entonces también eso hay que irlo acompañando en el debate, y yo creo que eso es lo que está pensando Gustavo Petro, porque también lo ha señalado cuando dice este gran fracaso, pues también es esa gran narrativa de Estados Unidos de decir vamos a ir por los cárteles, cuando no es cierto. Lo que quieren son recursos naturales, bases militares en nuestros países, y si un país sabe justo de eso es también Colombia, que les metieron ahí cuanta base militar pudieron para tener cerca a Venezuela, para tener pues la joya de la corona en Sudamérica, así como Israel en Medio Oriente, pues lo mismo ha sido Colombia para Estados Unidos en la región. Entonces yo creo que es muy importante repensar y escuchar nuevamente estos debates que se han dado y también entender, ¿no?, las complicaciones que tenemos como México teniendo al principal consumidor de drogas como vecino, ¿no?, que es Estados Unidos. Ahí sí no se criminaliza, ahí sí no se habla de narcotráfico, ahí solo se habla de crisis de opiáceos, crisis de no sé qué, pero el problema es del Río Bravo para abajo. Sí, 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 nosotros somos los responsables de todos los males para atrás, ¿no? México por ser Exacto. frontera y de ahí por no cuidar a los que son de los otros países. Ahora, Chile, ¿no? El presidente va pues a este acto conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y el presidente dio muchos mensajes, creo que tuvo mucho significado, sobre todo porque afuera del evento había un grupo de peruanos esperando al presidente, gritando que iban a defender la democracia y agradeciéndole las denuncias en contra del golpe a Pedro Castillo, que significa mucho. En Perú ha sido criticadísimo y hasta nos sacaron a nuestros representantes y estamos en vetados por 1000 por la presidenta espuria de Perú, pero pues el significado y lo que dice el presidente sobre Allende se hace
cada vez más grande, lo repite año con año, pero ahora lo hace desde Chile. ¿Qué significado encuentras en esto y sobre todo en una visita con un presidente que sí es de una cierta izquierda, pero lo platicábamos en algún momento, así que digas, izquierda, 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 súper izquierda, parece como un poco descafeinado? Entonces, ¿qué pasa con esta visita? ¿Qué significado tiene la visita de López Obrador a Chile con Gabriel Boric en este contexto también de Salvador Allende? Pues mira, a mí yo creo que este es uno de los momentos que más me han emocionado en la política exterior mexicana, no tanto como bien señalas por un Gabriel Boric que justamente ayer pues mandaron carabineros al panteón, la gente que fue a la tumba de Salvador Allende terminó gaseada. Recordemos que también varios territorios mapuches se han encontrado bajo asedio todavía durante el gobierno de Boric y entre tantas contradicciones, limitaciones o que también Boric, pues hay que decirlo, sí representa al grueso de una población chilena marcada también por los estragos de esa dictadura, bastante conservadora, cuando tuvieron la oportunidad de elegir a alguien más a la izquierda en la elección interna hace un par de años, pues decidieron escoger a Gabriel Boric y no a Daniel Jadwe, que es el alcalde de La Recoleta, que pues a mí me parece sin duda uno de los liderazgos más de izquierda en Chile, hasta donde tengo conocimiento, lo he podido entrevistar, he podido hablar con él y me queda claro que tiene bastante claridad sobre el horizonte hacia dónde caminar y lo ha demostrado gobernando así en la alcaldía de La Recoleta. Entonces, pues eso es Gabriel Boric, ese es el momento que está viviendo también en Chile. Recordemos, el presidente López Obrador lo ha dicho en estos tantos mensajes que han sido varios las expresiones, las declaraciones que ha dado estando en Santiago de Chile, le dice eres el heredero, ¿no? De esas varias luchas, le dice un montón de gente que además muchos de ellos son comunistas y creo que con eso me quedo, Meme, porque este encuentro tiene muchos significados. Mientras la derecha mexicana ha insistido en que somos comunistas, socialistas, come niños y que me gustaría, lo sabes, que ese Andrés Manuel que dice la derecha que es, si fuera, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador no ha escatimado en mencionar en múltiples ocasiones durante estos 5 años de gobierno, en señalar que uno de los personajes que más admira es Salvador Allende y no es menor. A mí me parece que la verdad es que si no fuera por la ignorancia en la cual está sumida la derecha mexicana, esto sí sería un escándalo, porque el presidente López Obrador se pronuncia por un personaje que ha marcado la historia del continente, un personaje abiertamente marxista, socialista, cuyo decálogo del gobierno de la Unidad Popular sí habla de ese marxismo, de ese socialismo que tanto ha estado en boca de Alatorre y eso cuando dicen, cuando hablan de los libros comunistas, los libros gratuitos de texto y resulta que sí hay una inspiración socialista dentro del presidente López Obrador. No es menor que vaya a la conmemoración de un golpe de Estado que fue de los más violentos en la región. Y no solo lo que se impuso después la dictadura fue de las más sangrientas junto con la Argentina, bueno, también en Guatemala, en Nicaragua, con Somoza, varias dictaduras se dieron y el presidente López Obrador está dispuesto a ir a Santiago de Chile al acto de un socialista que marcó la vida de todo el continente, no solamente de Chile. Y también el presidente López Obrador en varios de sus discursos ha mencionado a varios comunistas, los cita, los trae, ¿no? A Víctor Jara, a Violeta Parra, ha hablado de varios que fueron perseguidos, asesinados durante la dictadura de Pinochet. Y yo creo que eso a mí, más allá de si le manda o no señales a la derecha, tendría que interpelarnos a los que nos asumimos de izquierda. Pensar que el presidente López Obrador sabe de la existencia de un proyecto que acabó con los latifundios de varios allá en Chile durante los pocos años que duró este gobierno de Salvador Allende, que nacionalizó el cobre, su discurso también de la nacionalización cuando
me fue inevitable recordarlo cuando se dio la nacionalización del litio aquí, es un discurso muy bueno. También uno de los discursos más famosos de Salvador Allende se da aquí en México, en la Universidad de Guadalajara. Hay varios textos que narran varios de los momentos que vivió Allende aquí en México, y esta frase, que es de las más conocidas, de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, la da justamente en ese discurso aquí en Guadalajara. Entonces hay muchas conexiones. El presidente López Obrador ha recordado también en este viaje los momentos críticos en los que México, no todo el priismo es malo en general, ¿no? Creo que bajo la excusa de una política exterior decente, pues el PRI logró tener el respeto de muchos gobiernos en el exterior, incluido el cubano. Incluso cuando fallece Fidel Castro, pues Peña Nieto va ahí digamos, a los eventos, ¿no? Fúnebres y demás, por esa conexión que tenía el priismo. Y recuerda el presidente López Obrador también el momento en el que México es de los pocos que condena que la OEA expulse a Cuba de esta organización, el momento en que México acepta de refugiados, refugiadas, exiliados aquí en el país por cientos de ellos que venían perseguidos y perseguidas. Entonces, la verdad es muy emotivo pensar que el presidente López Obrador tomó la sabia decisión de ir concluyendo su mandato en este tipo de actos con un Gustavo Petro que la derecha en toda la región no ha escatimado en solo tildarlo de guerrillero, de ultraizquierdista y demás, y que el presidente López Obrador se para ahí y diga, bueno, es que es un gobierno democráticamente electo, ¿no? Que tiene todo el respaldo popular, al igual que el gobierno de Andrés Manuel. En el caso de Chile, recordar a Salvador Allende, y también algo que le pesa mucho, y con eso cierro, Meme, a los grandes medios de comunicación, es justamente que el presidente López Obrador haya denunciado nuevamente a esos medios allá en Santiago de Chile. Sale López Dóriga, salen varios ahí a decir cómo es posible, ¿no? Que vaya y diga exactamente lo mismo y se recete el mismo discurso. Pues resulta que si le echan, yo le tuiteaba en la mañana al teacher, ¿no? Si le echa 2 pesitos de ganas, se enterará justamente que los medios de comunicación no son nada más los vendidos que hoy tenemos, como Joaquín López Dóriga, Loret de Mola. Resulta que llevamos varias décadas en la región padeciendo estos cretinos. Le ponía yo esto, él decía ir hasta Santiago para repetir la misma ofensiva contra los medios. Menos mal que no le costó el boleto. Yo le contestaba, oiga, teacher, lamentablemente los medios sin ética, mercenarios de las oligarquías como usted, no son exclusivos de México. Si le echa 2 pesitos de ganas, en una de esas se entera que los López Dóriga chilenos de los 60s y 70s recibieron millones de dólares desde Estados Unidos para atacar a Salvador Allende mediáticamente y legitimar su asesinato. Pensé que para ser tan ruin se habría inspirado en esos medios, pero veo que no, le sale muy natural. Ya le dejé una nota esperando que no se inspire mucho en esos medios golpistas, pero bueno, eso la verdad es que no lo podemos asegurar, y eso yo creo que es muy importante, no solo lo que es capaz la derecha, es un gran momento hoy, Meme, para recordar que la derecha es eso, la derecha es muerte, la derecha es persecución, la derecha es oligarquías, latifundistas, la derecha es todo eso que dijimos nunca más en los 60s y los 70s, y hasta la fecha, ¿no? Con el priismo, con el calderonato, etcétera, etcétera, pero también hay que pensar que le faltó a la izquierda, y hoy es un gran día para que, más allá de los chistes, las campañas de odio, iba a decir de López Dóriga, se parecen de a la Torre y de toda esta gente, ahí está Sergio Sarmiento, también se sumaba a esto, a que Allende fue un autócrata que destruyó la economía y la democracia de Chile. Claro que no, eso justamente fue la publicidad de los medios de comunicación que buscaban expulsar las inversiones a los empresarios, que buscaron sabotear la economía chilena a través del miedo, a través de la confusión. Eso que está haciendo Sergio Sarmiento fue lo que hicieron en los 70s justamente medios como el Mercurio, que recibían millones de dólares desde el exterior. Entonces hay que recordar también que, insisto, más allá de estas campañas para deslegitimar a los gobiernos democráticamente electos y popularmente respaldados, no hay que tenerle miedo
miedo al debate, al socialismo, al comunismo. No es lo que dice López Dóriga, no es lo que dice Sergio Sarmiento. Esos gobiernos que están buscando el socialismo es porque están construyendo también su utopía, y en esa utopía el hombre no explota al hombre, no hay una redistribución de los ingresos, hay una vida digna, justa, acceso a los derechos más básicos, a una vida digna, y hay que volver a hablar de esos horizontes. Nos lo negaron, sobre todo en la Guerra Fría hubo una gran criminalización, el macartismo persiguió a todo aquel que se enunciara comunista, pero resulta que hoy el presidente López Obrador no solo no le tiene miedo al socialismo, sino que va a un evento de esta índole, de esta trascendencia histórica, y a mí me parece maravilloso que volvamos a poner sobre la mesa también qué hacemos como izquierda, porque el gobierno de Allende tuvo todo el respaldo popular y no fue suficiente. Lo que decía Allende, lo que dijeron quienes formaron parte de su gobierno una vez que cayó pues con este golpe de Estado, fue que no basta, ¿no? Solo con organizarse, basta, se tiene uno, más bien no basta con apoyar al gobierno en turno, hay que organizarse, un poco lo que decía incluso Claudia Sheinbaum el día de ayer en el Congreso Nacional, hay que formar comités nacionales de defensa de la 4T, hay que tener cada vez más medios combativos, más formación política, porque los procesos no se defienden por sí mismos, hay que defenderlos. Alina, para cerrar con esta reflexión y justo como poner la cereza del pastel, bien, algo pasa con México que no ha pasado con otras izquierdas en América Latina históricamente, ¿no? Y es justamente cómo el presidente López Obrador ha logrado mantenerse no solo como un presidente con un amplio respaldo popular, sino que esto no puede ser cuestionado a nivel internacional, porque tanto va a Chile como que lo agarran y le gritan y hay ovaciones, como que va a Colombia y hay ovaciones, como que se va a Estados Unidos, hay ovaciones, cosa que no vemos que pase con otros presidentes, ¿no? Que no pasa con Maduro, no ha pasado con Cuba. O sea, son presidentes que podrían tener este respaldo interno, pero que son criticados y que hay mucho también cerrados a veces a los medios, a menos que pues se lleguen a una línea, pero también hay esta pues disputa y los medios juegan un rol muy interesante y también muy combativo entre la desinformación, etcétera. Y Andrés Manuel López Obrador, con la conferencia mañanera, desde sus palabras y también diría yo su carisma, ha empezado a cambiar la manera en la que se ven a las izquierdas a nivel mundial, aunque los medios siguen jugando con su misma narrativa y aunque tengamos políticos jugando con esa misma narrativa, hoy cada vez más gente se da cuenta que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque tiene una oportunidad de ver una conferencia y tiene la oportunidad de ver a un presidente que todos los días se para ante la prensa y le pueden preguntar hasta qué desayunó y qué no desayunó y a qué hora se durmió, cosas que no nos deberían de interesar tanto a veces. Entonces, bajo este contexto, ya estamos en una sucesión presidencial, pero también hay en América Latina los procesos que siguen, ¿no? Tenemos el caso de Perú, que todavía sigue muy tenso, están todavía, pues hay ciertos movimientos que se han estado dando, ha estado ganando espacios la izquierda, pero también los ha estado perdiendo, por ejemplo, el caso de Argentina. Entonces, ¿cómo queda o cómo deja Andrés Manuel López Obrador, qué mensaje deja Andrés Manuel López Obrador hacia América Latina, no hacia Estados Unidos, ese ya lo sabemos, hacia América Latina, hacia Centroamérica, hacia Sudamérica? ¿Qué mensaje le deja la izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador, que para algunos debería de haber sido, perdón, más ruda, más radical, pero para otros estuvo en su justa medida porque es el primer paso de muchos? Mira, meme, esto es como la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿qué tipo de izquierda es Andrés Manuel? Si esta es la izquierda buena o no. Pues cada gobierno realmente ha tenido que operar dentro de los márgenes que han tenido, con las derechas que han tenido. No todas las derechas son iguales. Incluso Gustavo Petro, pues yo no descarto, ¿no? Que en algún momento esa ultraderecha, de verdad la ultraderecha colombiana, se queda en pañales el panismo mexicano, ¿no? Son gente que están dispuestos a asesinar, a poner
tener carros bombas en pleno 2023, que han asesinado a mucha gente durante este año por ser del pacto histórico, ¿no? Del movimiento al que pertenece Gustavo Petro y Francia Márquez. Es decir, es una derecha rancia, podrida, asesina, muy, muy fuerte, ¿no? Y muy peligrosa. El uribismo, de verdad, no sé si, no quiero provocar a la derecha mexicana, pero difícilmente se le llega a los talones a una derecha tan rancia como la que se encuentra allá. Y México, creo que lo que hay que rescatar del presidente López Obrador es que el presidente López Obrador no propuso un proyecto socialista, ¿no? Y yo creo que eso, pues es evidente que al día 2 de proponerlo tendríamos un golpe de Estado aquí en el país y eso hay que ser muy, muy tarugo, ¿no? Como para hacerlo. Yo creo que el socialismo definitivamente no se decreta, se construye y eso fue la lección que han dejado los mismos cubanos, los mismos venezolanos. Sin embargo, fíjate, Meme, que hay un cerco brutal y eso sí es característico, creo, de toda la región. Para criminalizar y estigmatizar hay muchas campañas de odio en contra del gobierno venezolano, cubano, que las mismas izquierdas se creen, ¿no? Y uno hasta que no va a Venezuela y no va a Cuba, trata de entender lo que implica el bloqueo. El bloqueo económico no es un mito, no es una realidad que impide que la gente pueda tener acceso, aunque tenga toda la capacidad adquisitiva, han estado estrangulando al Estado cubano durante cerca de 6 décadas, entonces sabrás lo difícil que es ser gobierno bajo el asedio internacional, son muy pocos los países que han roto ese bloqueo, incluido el gobierno mexicano, que pues al tener una relación de cordialidad con Estados Unidos, que obviamente eso no significa que Estados Unidos no va a operar en contra del gobierno mexicano apenas tenga la primera oportunidad, ahorita las condiciones económicas y estructurales permitan que haya alianzas con Estados Unidos, sobre todo después de la guerra con Ucrania, eso abrió un nuevo margen de negociaciones, sobre todo en temas energéticos. Estados Unidos necesita más a México de lo que México ahora necesita a Estados Unidos. Los paisanos evidentemente hacen toda la diferencia, rompiendo récords, mandando remesas por millones de dólares. Entonces, eso genera obviamente un cambio de correlación de fuerzas entre México y Estados Unidos, todo esto de la cadena de producción, el rol que México puede jugar. Entonces, bueno, ahí ha habido un cambio, no siempre las relaciones son estáticas entre ambos países, en algún momento se ha tenido la política del buen vecino y en otros momentos ha sido el garrotazo, ¿no? Duro y preciso hacia el gobierno mexicano. Y en el caso de América Latina, pues también ha habido expresiones que han sido criminalizadas y estigmatizadas por todos los medios de comunicación y también han tenido el bastón y ese garrote de Estados Unidos a la menor provocación, ¿no? Que implican asedios como el que tiene hoy Venezuela, con decenas, si no es que ya cientos de medidas económicas unilaterales, mal llamadas sanciones, que impiden que realmente la economía crezca. Este es el primer año en los últimos cerca de casi 10 años que Venezuela crece de tal magnitud, justo porque también Estados Unidos relajó ese asedio por la misma crisis en Ucrania, ¿no? Entonces ahora Venezuela se está recuperando, me tocó ir hace cerca de 2 meses y la economía es totalmente distinta a la que vi en el 2018 y en el 2017. A mí me gusta a Venezuela, así que bueno, he visto también estos momentos pico y cumbres del asedio estadounidense. Sin embargo, esto que estamos viendo hoy en México se vuelve inédito porque si bien México siempre fue el hermano mayor de América Latina, se negaba también a formar parte de América Latina, tenía esta visión más hacia el norte, ¿no? Que incluso ahí es donde te digo que hay estas diferencias entre el priismo y el panismo, cuando debatió Xóchitl Gálvez con Beatriz Paredes decía, pues somos de América Latina, ¿no? Y tenemos varios, ella hablaba de 3 lugares en donde teníamos oportunidad con Hispanoamérica, con América Latina y pues América del Norte, pero las similitudes culturales y estructurales estaban relacionadas con el sur, mientras Xóchitl Gálvez decía, no nos equivoquemos, estamos en Estados Unidos y en el norte y son nuestros aliados naturales y no estamos cerca de China y se inventaba cualquier tarugada. Entonces México hoy ha sabido jugar bastante bien con lo que tiene, no se ha endeudado, ha tenido un margen de maniobra, ha sido ese hermano grande de América Latina con cosas muy, muy, muy concretas, con alianzas estratégicas, esto que ha hecho Andrés Manuel de pues no voy a ir a la cumbre de las Américas
América, si no van todos los que vengan a la CELAC son bienvenidos, ¿no? Y vino Nicolás Maduro y anduvo ahí manejando en el Zócalo Maduro, ha tenido esa relación, ha implementado la plenitud de esa doctrina Estrada que se negó sobre todo durante la época panista. Y también la estrategia comunicacional, pues lo ha dicho Pablo Iglesias, lo ha dicho muchas personas, no tiene hoy en la actualidad algo similar, ¿no? Ya lo hubo en los últimos 20 años en América Latina, estas estrategias comunicacionales, el más grande ha sido pues definitivamente Hugo Chávez, quien se ha dedicado a dar solo después de Fidel Castro discursos al aire en televisión de cerca de 3 o 4 horas seguidas en múltiples ocasiones, fue Fidel Castro el que ha dado creo que un discurso de cerca de 10 horas seguidos ahí en la Plaza de la Revolución, también ha estado Rafael Correa con su programa de los sábados, también en diálogo con Rafael Correa, insisto, Aló Presidente con Hugo Chávez, incluso Chávez en su momento llevó el programa a un Aló Presidente teórico para hablar más conceptualmente del horizonte socialista, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas, digamos, expresiones de estas estrategias comunicacionales, pero hoy la mañanera sigue siendo la sensación, la más impactante, porque no solo se ve en México, se ve en toda América Latina, y la política exterior mexicana ha tenido un punto de quiebre que yo ubico en el año 2021, cuando es el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, si no mal recuerdo, cerca de junio del 2021, en donde da un discurso inédito Andrés Manuel y habla de esta región, de vernos entre iguales, de no ponerse a las patadas como Sansón, ¿no? Con Sansón a las patadas, refiriéndose a Estados Unidos, de vernos entre iguales, como vecinos de la misma región, nos necesitamos en términos económicos, dice, ahí viene China, hay que ponernos las pilas de este lado, ¿no? Y ahí, de ahí a una tras otra, no solo ya, en ese momento ya había aceptado el asilo de Evo Morales, pero de ahí vino un pronunciamiento severo en el caso de Perú. Y es muy interesante esto que dices, y yo puedo seguir, pero con esto quiero concluir, porque quien se encuentra en esta gira, alcancé a ver en estas fotografías con Andrés Manuel, es Pablo Monroy Conesa, que es nuestro embajador, era nuestro embajador en Perú. Entonces, él está ahí cuando le dicen, cuando destacan esta política en Sudamérica, sobre todo en el caso peruano, le dicen la dictadura nos está matando, ¿no? Y en ese momento, atrás aparece Pablo Monroy, que era nuestro embajador. Entonces para mí fue muy significativo porque es esa gente que está defendiendo esa política exterior, marcando un antes y un después, y la gente lo nota, ¿no? Andrés Manuel impacta lo mismo en Perú que en Bolivia, que en Chile, la gente reconoce ese liderazgo y yo esperaría que con ese mismo liderazgo pues logremos trascender en los próximos años a organizaciones como la OEA, acabar con las cumbres de las Américas, ver esos otros espacios que nos merecemos quienes habitamos en este continente. Mi querida Lina, siempre es un gusto escucharte, se aprende mucho de ti, de verdad que sí, mi flor más bella de Xochimilco. Siempre es un gusto verte por aquí. Y ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirte, porque también hay un proyecto que están trabajando que es de Raíz Media. Entonces, pues el momento del comercial para que la gente los siga y los esté apoyando también por allá. Muchas gracias, Meme. Pues sí, a mí me encuentran ahí como Alina Duarte, pero también les invitamos a que nos sigan en este nuevo proyecto que acabamos de lanzar en De Raíz Media. Nos encuentran, vayan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo, justo acabo de concluir hace rato un episodio sobre los 50 años del golpe de Estado Allende y la visita de AMLO justamente a Colombia y Chile. Estuvimos hablando un poco de esto para quien se quede picado ahí. Daniela Pastrana, una compañía de pie de página, estuvo desde Santiago de Chile, contándonos de todos los homenajes, de todo lo que ha habido. Mira, para que vean que es en vivo, traigo la misma ropa, acabo de terminar. Entonces, para que vayan, suscríbanse, síganos en De Raíz. Un poco la idea es, cuando se habla de lo radical, Meme, es porque se va a la raíz de las cosas. Entonces, si le poníamos radical, pues igual y no nos seguían, pero si le pusimos de raíz, a lo mejor sí pega. Entonces, vayan y suscríbanse a nuestro canal en youtube.com/de raíz-media y en nuestras redes sociales, en TikTok, estamos en todos lados, varios compañeros estamos impulsando este proyecto
colectivo, así que ojalá que nos puedan seguir, nos puedan dar like, puedan leer ahí los análisis que están haciendo varios compañeros sobre toda esta gira latinoamericana, y pues un medio, evidentemente aquí no lo ocultamos, de izquierda, que esperamos que logre también aportar en esta batalla comunicacional, que las lecciones justo de todo lo que ha ocurrido con Allende, contra Petro, contra Andrés Manuel, es algo sistemático que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, así que estamos ahí informando de raíz, querida Meme. Te mando un abrazo, muchísima suerte y felicidades por este espacio que abrieron de Rayos Media. Y ya sabes que nos vemos aquí a la próxima cuando se pueda. Esta es tu casa. Claro que sí, Meme. Un abrazo. Cuídate mucho.